género y cómo nosotros podemos transversalizar este concepto, esta metodología también en todo lo que es el desarrollo de las alianzas corporativas. Para tener un poquito de claridad, efectivamente este va a ser un primer acercamiento a lo que es género y lo que es género en aldeas infantiles, que en muchas ocasiones desde el enfoque de alianzas corporativas o desde de la misma área no trabajamos muy a profundidad como si lo hacen otros compañeros dentro de las ANs, pero que cada vez nos exige más porque son muchas más las empresas que se están centrando y están centrando estrategias de responsabilidad social empresarial en procesos sobre todo enfocados a este empoderamiento de la mujer, enfoque de género y sobre todo cuando hablamos de impacto global de salud ese número 5 que se enfoca en igualdad de género. Entonces ser un primer acercamiento, por eso tenemos una persona experta que es Rosita, muchos la conocen porque ella es nuestra compañera y nuestra asesora de todo IPD, entonces a ella le damos muchísimas gracias porque ella viene a aportarnos todo el conocimiento que tiene en género y sobre todo el género en aldeas infantiles y un poco cómo lo están abordando desde proyectos IPD, que creo que se pueden también traslapar a proyectos Corporate IPD y empezar a ver esta primera actualización. Ya para el siguiente año, porque ya se está acabando 2018, para el siguiente año ya tendríamos una profundización de lo que es proyectos de empresas enfocados en género, que es llevar a la práctica todo lo que es la misma conceptualización del género y de la igualdad de género para llevarlo a proyectos de alianzas corporativas. Entonces, de verdad, esperamos que este sea un espacio que les sea de muchísima utilidad, que nos permita conocer un poquito más los conceptos que manejamos dentro de la organización y que empecemos a incorporar dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestros productos corporativos, este enfoque que yo creo que puede ser bastante importante para todas las propuestas a nuestros aliados. Entonces, no siendo más, ya te dejo la palabra, Rosita, para que te presentes y puedas empezar y de verdad te agradecemos muchísimo por haber estado en este espacio y compartir este conocimiento con nosotros de alianzas corporativas. Gracias, Gina. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con un breve test, ¿no? El que ha enviado Gina, si todos por favor pueden entrar al link de votación, ¿no? A ese link es el que tienen que entrar, ese, sí, que ha puesto Gina. Y van a responder las preguntas que están en ese link y yo voy a proyectar las respuestas. Listo. En este segundo, ¿no, Gina? En el segundo. Sí, señora. Todos ingresen, por favor, al último link que les envié. Es un pequeño jueguito para hacer un poco más ameno la conversación y para empezar a ver en qué tranquilo, Federico, que no sí, es, Federico. no es calificable. No es calificable. Para no vamos a saber dónde nos encontramos y empezar a ver qué entendemos un poquito por los conceptos desde nosotros como área de empresas. Entonces pueden ingresar al link, por favor. Todos, porfa, ingresen. Y yo voy a dar comienzo a la encuesta. Ya algunos empezaron, bueno, ya está la encuesta. Gina, ¿tú puedes leer las alternativas? Sí. Gina, sí, porque no las puedo leer. La primera pregunta es, ¿cuál es la definición que más se ajusta a la palabra sexo? Sí. Dentro de las alternativas está la primera, que es conjunto de características físicas, perdónenme que se me fue acá, conjunto de características físicas y comportamentales de los seres humanos que definen a las personas como hombre o mujer. La segunda opción es conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como hombre o mujer. Y una tercera que es una relación sexual entre dos personas. Entonces pueden votar. Rosita, creo que ya están los resultados. Muy bien. Sí, ahí están. Perfecto, ya unos están arrepintiendo. Listo, creo que ya las tenemos completas al 90%. Entonces todos escogieron la segunda opción. La segunda opción es la que dice conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen como hombre o mujer. Exacto, ahí está Chubi ladrando. Él también responde. Y sí, muy bien, el término sexo se refiere a lo físico, ¿no? Lo fisiológico, más no a lo comportamental. Entonces, muy bien, vemos que la mayoría ha respondido la segunda pregunta, la segunda alternativa. Perfecto, o sea que todo muy bien. Muy bien. Ahora vamos con la segunda pregunta. La siguiente dice, entendemos la palabra género como
La primera opción es un conjunto de características y atributos innatos a la persona que la definen como género masculino o femenino. La segunda opción es lo que define a la persona según su orientación sexual. La tercera es un conjunto de características, atributos asignados diferencialmente a las personas en función de su sexo. Es una construcción sociocultural que define los roles masculinos y femeninos. Entonces ya pueden votar. Muy bien, van 3 votos, ¿no? Perfecto, creo que ya, Rosita, estamos con el mayor porcentaje de respuestas. Listo, 100%, Rosita. Bueno, se están arrepintiendo por ahí porque ya bajaron de... están variando los resultados. Un 75% respondió la última opción y un 25% la primera. La última opción es un conjunto de características, atributos asignados diferencialmente a las personas en función de su sexo. Es una construcción sociocultural que define los roles masculinos y femeninos. Exacto, y es eso, ¿no? El género es una construcción sociocultural, ¿no? No es algo innato, sino es algo cultural, algo que se construye culturalmente, ¿no? Bueno, vamos a hablar con mayor profundidad de esto un poco más adelante. Entonces la respuesta correcta sería la tercera. La tercera, sí. Perfecto, listo. Muy bien, la mayoría muy bien respondido. La tercera pregunta, vamos con la tercera, que dice, entonces la igualdad de género significa. La primera opción es un principio que considera que hombres y mujeres son iguales, que tienen las mismas necesidades y por ende debe brindarse las mismas respuestas y oportunidades para ambos. Una segunda opción es que es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, que es una cuestión de derechos humanos y que constituye una condición para el logro de la justicia social. Y una tercera opción es las dos anteriores. Entonces pueden responder. Esa está con su... Esa tiene trampa, ¿eh? Lean bien. Sí. Bueno, ya estamos llegando al 90%, ahí medio se arrepienten, vuelven, creo que ya. No, ahí se están... 10 votos de 10 participantes. Ya, 11. Bueno, creo que ya con 11 somos mayoría. Ganó las dos anteriores, Rosita, con un 54.5%. Aquí, bueno, sí, tenía una trampa esta pregunta, porque, bueno, ven que en la primera, ¿puedes volver a leer la primera opción, Gina? Claro que sí. Un principio. Es un principio que considera que hombres y mujeres son iguales, que tienen las mismas necesidades y por ende debe brindarse las mismas respuestas y oportunidades para ambos. Claro, entonces aquí no sería las dos anteriores ni tampoco la primera, porque pues los hombres y mujeres no tienen las mismas necesidades, tienen diferentes necesidades, son iguales ante la ley, sí, pero tienen diferentes necesidades y de eso se trata el enfoque de género, la igualdad de género es que son iguales ante la ley, pero al aplicar esta categoría de análisis nosotros tenemos que diferenciar cuáles son las necesidades de hombres y las de mujeres. Entonces les decía que tenía trampita. Suena lindo la primera. Entonces la respuesta correcta es la segunda. Es la segunda, sí. Perfecto, bueno, muy bien ahí con la trampita y todo. La cuarta pregunta, muy interesante, es, ¿machismo es A, una actitud y o manera de pensar que sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer? B, la actitud de los hombres que ejercen violencia en el entorno familiar. C, decisiones que toman los hombres en una sociedad. Tenemos 5 votos, 7... 10, 11, 12, 13. Muy bien. Yo creo que la mayoría está en lo mismo, Rosita. Exacto, eso es, ¿verdad? O sea, es una actitud o manera de pensar que los hombres son superiores a las mujeres, no solamente la dos, o sea, no es solamente la violencia, sino es lo que hay detrás, que es el hecho de la superioridad masculina ante la femenina, ¿no? Eso es machismo. Muy bien. Perfecto. Continuamos con la quinta pregunta. Ella dice, ¿feminismo es? La A es una actitud o manera de pensar que considera que ya es tiempo de poner la mujer por encima del hombre. B, un movimiento que busca y promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O C, un movimiento que se opone a la violencia de género y promueve la inclusión de el feminicidio como delito.
tenemos 10 votos, 11, 12. Creo que con 12 ya tenemos mayoría, Rosita. Todos votaron, un 92% votó por el B y Sí. un restante por el C. Entonces es un movimiento que busca y promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Exactamente, eso es lo que es el feminismo, ¿no? Es un movimiento, se llama un movimiento emancipador de la humanidad, que lo que busca es la igualdad ante la ley, es una cuestión de derechos humanos entre hombres y mujeres. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy pilos todos. La sexta, preguntamos con la sexta, que dice, ¿qué implica un estereotipo? Es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Es el conjunto de atributos negativos que se le asignan a un colectivo por parte de algunas personas. O la C, que es la forma simplificada en que un colectivo se define a sí mismo. Muy bien. Cada vez se están votando menos. Ah, bueno, Sí. ya van 10. Ya van los 13, 14, ya. 14. Bueno, tenemos que la primera con un 92.9%, que es imagen estructurada aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Exacto, eso es lo que es un estereotipo, ¿no? Se encasilla a un grupo de personas, se estructura y se determina de una manera como son, ¿no? Perfecto. Ahora vamos con la siguiente pregunta, ya de aquí en adelante son preguntas enfocadas en aldeas infantiles. La primera es, en nuestro trabajo, es decir, el trabajo en nuestra organización, incluimos la perspectiva de género cuando A. Consideramos la variable género en todos nuestros procesos, incorporando un conteo y análisis exhaustivo de cuántos niños y niñas participan en los programas de aldeas infantiles SOS. B. Consideramos un conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como procesos técnicos y organizacionales que se adoptan en todas las áreas y todos los niveles para alcanzar la igualdad de género. O C. Desarrollamos acciones en todos los niveles de la organización que benefician a las niñas y a las mujeres. Uy, está repartido. Perfecto, tenemos 12 votos, Rosita. Muy bien, ya está, ¿no? 13. Ajá. Entonces, con un 77% aproximadamente, gana la segunda opción, que es que consideramos un conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como procesos técnicos y organizacionales que se adoptan en todas las áreas y todos los niveles para alcanzar la igualdad de género. Exacto, eso es, ¿verdad? No es solamente considerar una variable y contar cuántos niños y cuántas niñas o cuántas mujeres y hombres participan de nuestros programas, sino también es una apuesta por desarrollar una estrategia diferenciada de acuerdo a las necesidades de niñas, de niños y de hombres y de mujeres. Perfecto. La pregunta número 8 es, ¿cuáles de estos desafíos asumimos como organización para trabajar desde un enfoque de igualdad de género? La A es, promovemos el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin discriminación por su orientación sexual, raza, etnia, sexo, edad, género, entre otros. B, fortalecemos las capacidades en las niñas y mujeres para su participación en condiciones de igualdad. C, generamos las condiciones para que todas las personas puedan analizar críticamente sus propias situaciones y dar los pasos adecuados para mejorarlas. O D, todas las anteriores. Tenemos 13 votos ya, Rosita. Ya, X, bueno, esta también tenía un poquito de trampa, ¿no? Realmente la respuesta es todas las anteriores. Son los desafíos que asumimos, no necesariamente es lo que estamos haciendo, que claro, lo que estamos haciendo más claramente es la primera opción, pero a lo que queremos llegar es, y lo tomamos como un desafío, es no solamente promover el desarrollo de niñas y niñas, sino también fortalecer las capacidades y también generar condiciones para que todos participen, ¿no? Y tengan acceso a los mismos derechos. Entonces, la correcta es todas las anteriores. Perfecto. Y ya como última pregunta, vamos con la novena, que es, ¿quiénes están representados cuando hablamos de diversidad sexual? Ajá. A,
todas las personas sin importar su origen, raza, etnia, edad y orientación sexual. B, las personas cuya sexualidad se expresa fuera de los parámetros socialmente aceptados como normales. C, las personas que ejercen prácticas sexuales que se expresan fuera de los parámetros socialmente aceptados como normales. Esa también tiene su trampita, Rocío. Sí. Tenemos ya 12 votos, Rosita, Muy bien. con un 67% aproximadamente el primero. Sí. Bueno, y ahora con un 60 y con un 40% el segundo, pero sigue ganando el primero, que dice todas las personas sin importar su origen, raza, etnia, edad y orientación sexual. Claro, ese primero es lo que todos queremos, ¿no? Lo que todos queremos. Pero cuando hablamos específicamente de diversidad sexual, es decir, el primer postulado es nuestra ambición, sí es cierto, ¿no? Pero cuando hablamos específicamente de diversidad sexual, hablamos de la expresión de la sexualidad, ¿no? Y cómo esta expresión, por eso está parámetros fuera de lo normal, entre comillas, cómo esta se expresa es la expresión de la sexualidad es de lo que hablamos cuando hablamos de diversidad sexual. El primer postulado es correcto, pero bueno, incluye otro tipo de discriminaciones también. Perfecto. Listo, ya con eso hemos finalizado esta pequeña encuesta. Era para tener como un diagnóstico clave de lo que vamos a hablar un poco hoy. Entonces, Rosita, te doy la palabra para que puedas iniciar con la presentación. Ahí veo varias caritas de Federico. Federico, ¿quieres decirnos algo? ¿Algún comentario de alguien también? Sí, sobre el test o sobre género, lo que quieran decirnos. O una pregunta. No, nada, está perfecto. Muy bien. Entonces pasamos a la presentación. Ya pasamos la trivia. Sí la ven, ¿no? ¿Ven mi pantalla? Ya se está abriendo, Rosita. Muy bien, entonces, bueno, en esta primera sesión, como les decía Gina, lo que queremos hacer es una introducción sobre la incorporación del enfoque de género en las alianzas corporativas e institucionales, porque pensamos, como Gina, vimos que estas herramientas que están a disposición de la federación nos sirve tanto a las alianzas, tanto institucionales como corporativas. Entonces queremos poner a su disposición todos los documentos que tenemos para poder lograr esta incorporación. Entonces, primero comentarles, para quienes no lo saben y para quienes lo saben, invitarles a leer nuestra guía para la incorporación de enfoque de género. Se llama la guía para la incorporación del enfoque de género en proyectos para el desarrollo de alianzas institucionales. Pero si bien es cierto, es una guía que nació para la incorporación del enfoque de género en proyectos de desarrollo para IPD, vemos que esta también puede ser muy útil para el desarrollar las alianzas corporativas por el contenido en el que ella tiene, que se los vamos a presentar en esta sesión. Esta guía tiene como objetivos, primeramente, introducir elementos conceptuales simplificados y ágiles para la transversalización del enfoque de género en proyectos de desarrollo. ¿Qué significa esto? La guía va a pone a su disposición estos conceptos, los conceptos que se los hemos presentado como un juego, pero los conceptos básicos que todos debemos manejar para asegurarnos que en una propuesta, tanto para un aliado corporativo como para un aliado institucional, debemos manejar. Es decir, unos conceptos básicos, un conocimiento básico sobre lo que significa el género, el incorporar el enfoque de género en propuestas, en proyectos de desarrollo. Entonces, eso está a su disposición. El segundo objetivo que tiene esta guía es fortalecer nuestras capacidades internas para mejorar el conocimiento y la práctica de la transversalización del enfoque de género. Y como tercer objetivo es promover la incorporación del género en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo. Esta guía trata de ser lo más práctica y sencilla posible en darles conceptos básicos y por otro lado en darles herramientas que les permitan asegurarse que una propuesta incorpora el enfoque de género.
durante todo el ciclo del proyecto, es decir, desde el diagnóstico hasta la formulación, la implementación y la evaluación. Es decir, estas herramientas les van a permitir a ustedes verificar en qué medida una propuesta que ustedes desarrollen va a incorporar el enfoque de género. Pero, bueno, ¿qué es género? Cuando hablamos de género, tenemos que hablar sobre división sexual del trabajo. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es la división sexual del trabajo? No sé, ¿alguien? ¿No? Bueno, cuando hablamos de género tenemos que abordar esto, la división sexual del trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que a las mujeres y a los hombres se nos asignan roles por el sexo al que pertenecemos. Esto es cultural, lo que habíamos visto. El género es algo cultural al que se nos asignan roles y se nos asignan atributos, que mayormente es de la siguiente manera. Los hombres en el espacio productivo, en el espacio público, y las mujeres en el espacio doméstico, en el espacio privado y no necesariamente productivo. ¿Qué significa esto? Que los hombres tienen más acceso a los sectores productivos y visibles, y las mujeres tienen el acceso más al sector doméstico y al cuidado de los hijos, que no es remunerado. A eso se refiere la división sexual del trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Rosita, yo tengo de pronto un comentario adicional. Sí, Gina. Sí. Y esta misma división sexual del trabajo es importante tenerla en cuenta porque cuando hay muchos proyectos que, por ejemplo, se hacen no solo con empresas, sino, por ejemplo, con fundaciones corporativas, y que esos proyectos dicen que contribuyen a la igualdad de género en muchas ocasiones, en los estudios se ha presentado una dificultad grande, es que cuando estás desarrollando un proyecto, efectivamente, una alianza con alguna empresa o en algún tema corporate IPD, a veces se recarga a la mujer porque además de el proyecto, por ejemplo, si es un proyecto productivo, pongámoslo de esta consigna, le estás dando un trabajo adicional porque igualmente nos está aportando a que ella como que tenga alguna función de apoyo en la economía del cuidado. La economía, me refiero a lo que decías de, a ella le toca igual levantarse a cuidar a sus hijos, le toca igual hacer las labores domésticas, y cuando nosotros estamos presentando un proyecto de mujeres, sobre todo tenemos que tener en cuenta estas condiciones mismas de las mujeres, porque a veces recargamos en esos proyectos o en esas alianzas, efectivamente el doble trabajo para la mujer, es decir, les estamos recargando y estamos antes evitando que ellas puedan desempeñar ciertas funciones que antes hacían y podríamos hacer una acción con daño dentro de los proyectos. Eso era solo como para aterrizarle un poquito a las acciones que hacemos en muchos ocasiones cuando tenemos proyectos o alianzas enfocados en género o en mujer. Sí, exactamente, Gina. Lo que dice Gina es muy importante, por eso es, bueno, la recomendación práctica es fijarnos de qué manera estamos nosotros recargando a las mujeres con más trabajo, es decir, estamos reforzando que ellas deben cuidar a los niños, estamos reforzando que ellas deben encargarse del cuidado doméstico, pero también de la producción, exacto, del tema económico, público, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que fijarnos cómo los proyectos pueden aliviar este trabajo doméstico involucrando a los hombres y también estableciendo estrategias que puedan solventar este trabajo doméstico y de cuidado hacia las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género, bueno, es primero una forma de ver, tener esta sensibilidad de pensar los procesos sociales y las necesidades y las demandas con un marco teórico adecuado que nos permita entender cuáles son las desigualdades por razones de género. Las desigualdades las vamos a ver más adelante, vamos a presentarles en general esto. También la perspectiva de género no solo pues es ver y tener en cuenta estas desigualdades, sino también nos sirve como una categoría de análisis. Es una herramienta que nos va a ayudar a incorporar de manera sistemática este principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
¿no? Es una categoría que va a develar la desigualdad, pero no solamente va a develar esta desigualdad y poner en evidencia la desigualdad que existe entre hombres, mujeres, niñas y niños, sino que va a promover afirmativamente acciones de reparación ante esta desigualdad. Entonces, bueno, aquí les presento algunos datos generales de condiciones de desigualdad en América Latina. Sobre el desempleo, las mujeres tienen un mayor nivel de desempleo que los hombres y las mujeres tienen 3 veces más el tema de no poseer ingresos. 29.7% de las mujeres no tiene ingresos propios, a comparación de los hombres, que es un 10.6%. Entonces, las mujeres tienen un mayor nivel de desempleo y un mayor nivel de no poseer ingresos también. En el mundo del trabajo, bueno, pues 53% de las mujeres no trabaja y la productividad también es el 78% de las mujeres trabaja en sectores de baja productividad. Entonces son condiciones de desventaja, ¿no? En el tema laboral y en el tema de productividad. La participación política de las mujeres también, bueno, el 21.4% de mujeres está en el poder ejecutivo. Y en el poder legislativo el 28.8% es el promedio de participación de las mujeres en órganos legislativos. Entonces son los ámbitos en los que, tanto políticos como económicos, en los cuales las mujeres tienen una desventaja. Sobre el tema del feminicidio, pues en el 2016 se presentaron 1.831 casos en Latinoamérica y el 2017 ya fueron 2.554 casos. Ha ido en aumento, bueno, se ha visibilizado también esta problemática y pues tenemos también una tasa de embarazo adolescente de 13% en América Latina. Entonces, bueno, toda esta información es la que debemos manejar para estar conscientes de las desigualdades que existen en América Latina. Pero, ¿qué significa transversalizar, ¿no?, la perspectiva de género? Esto es un proceso donde se debe valorar las implicancias que tiene tanto para hombres como para mujeres cualquier acción que se planifique, cualquier intervención. Tenemos que valorar qué implicancias va a tener tanto para hombres como para mujeres, ya sea temas de propuestas de políticas públicas, ya sea desarrollo de programas de atención directo en cualquier nivel. Y esta perspectiva de género va a ser una estrategia, tiene que significar una estrategia para conseguir que tanto las preocupaciones y las experiencias de mujeres y hombres sean parte de nuestra apuesta, nuestra intervención, sean consideradas, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo final de esta perspectiva de género es conseguir la igualdad de los géneros. ¿Por qué incorporamos la perspectiva de género? Porque, bueno, en la organización tenemos una política de género desde el año 2012. Hemos ido avanzando con una política y después poco a poco se han desarrollado pilotos en diferentes países con resultados que todavía queremos que tengan un mayor impacto. Pero bueno, ¿por qué lo incorporamos? Porque primero permite una mejor aproximación a las necesidades de la población, de los participantes. También va a contribuir a mejorar la previsión de resultados y vamos a eliminar la posibilidad de impactar negativamente tanto en las mujeres o niñas, lo que decía Gina, ¿no?, que signifique nuestras intervenciones una recarga para las mujeres o para las niñas. Al incorporar esta perspectiva de género, vamos a poder eliminar esta posibilidad de impacto negativo. También va a elevar la calidad de nuestra intervención porque va a mejorar la eficacia y lo más importante, que vamos a contribuir a lograr una sociedad más democrática y igualitaria. Aquí, bueno, les presentamos, vamos a tener una pequeña biblioteca en el espacio que ya se la he proporcionado a Gina. Gina va a poner a la disposición de todos ustedes esta política de igualdad de género, la estrategia para la transversalización de la perspectiva de género. Mira, no, la política es del 2014, pensaba que era un poco más antigua, pero es del 2014, es nueva, relativamente nueva, ¿no? Estamos realmente con 10 años de atraso en el tema de
incorporar la igualdad de género, si no es más. Tenemos también esta estrategia para la transversalización de la perspectiva de género, que les va a permitir a ustedes conocer cuáles son las apuestas de la organización para poder incorporar esta perspectiva de género. Y bueno, en resumen, aquí les voy a presentar en resumen cuáles son los desafíos que asume la organización. Primero, el tema de violencia, la prevención de todo tipo de violencia contra niños, niñas y mujeres. Entonces, en ese sentido, la organización pretende llevar acciones preventivas y de asistencia inmediata, elaborar diagnósticos participativos, construir una tanto paternidad como maternidad responsable. De hecho, ya se han desarrollado muchos proyectos en donde se busca la participación de los hombres activamente en el cuidado de sus hijos e hijas y también en asumir el trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Porque se considera un trabajo también no remunerado. Desarrollar también nuevas masculinidades y feminidades en pos de relaciones igualitarias. Trabajar profundamente con las mujeres en su empoderamiento y las niñas. Y trabajar con los niños y niñas que son víctimas indirectas. Bueno, hablamos de víctimas indirectas cuando se produce la violencia en contra de la mujer, ¿no? Y también trabajar propuestas de incidencia política. Esto es alrededor de violencia. Luego también en igualdad de oportunidades en la educación, también la federación define un horizonte educativo que sea basado en la igualdad de oportunidades, tener entornos educativos libres de estereotipos y que promuevan la igualdad, contar también con entornos seguros para las niñas y la prevención del hostigamiento sexual, continuar con la educación de las niñas, madres, adolescentes, prevenir la deserción educativa por temas relacionados a la discriminación por género y proporcionar, por supuesto, información y educación sobre orientación sexual e identidad sexual y de género. Sobre los derechos sexuales y reproductivos, también asumimos los desafíos del ejercicio de la sexualidad y la reproducción libre y sana, en concordancia con el enfoque de derechos. Abordar este tema de derechos sexuales y reproductivos de una manera integral y multidisciplinaria. También, pues, seguimos hablando de construir nuevas masculinidades y feminidades. Cuando hablamos de nuevas masculinidades y feminidades, hablamos de promover las relaciones de género equitativas, ¿no? Entre hombres y mujeres. Sobre el empoderamiento económico, pues tenemos estrategias, apostamos por estrategias que reconozcan el aporte de las mujeres en el mercado laboral, sí, pero también el aporte que significa las mujeres en el trabajo no remunerado. ¿A qué nos referimos con trabajo no remunerado? Nos referimos al trabajo doméstico y el trabajo de cuidado de los hijos e hijas, ¿no? Entonces, bueno, sí, vamos a promover el reconocimiento, pero también la redistribución de estos roles, es decir, que los hombres también asuman de manera equitativa el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico. Aquí tenemos fuentes importantes como las encuestas nacionales de uso del tiempo, que nos indican en cada país, ¿no? Algunos países de Latinoamérica no han desarrollado estas encuestas, son encuestas nacionales que hacen las instituciones estadísticas a nivel nacional, que nos indican que las mujeres hacen 3 veces más el trabajo doméstico y de cuidado que los hombres, de manera general, ¿no? Entonces, para eso queremos, pues, trabajar cada vez más con el involucramiento de hombres y mujeres para juntos desafiar estas brechas de género que están existentes. Bueno, tenemos un marco global de la igualdad de género que todos deberíamos conocer, que son convenciones que los estados firman para la no discriminación por el tema de género y también para combatir la violencia contra las mujeres. Ahora, bueno, sobre las recomendaciones de género cuando vamos a desarrollar una propuesta.
Cuando desarrollemos una propuesta de desarrollo y queremos incorporar el enfoque de género, tenemos que considerar 5 puntos. El primero es visibilizar a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes como parte de la población destinataria. Bueno, sí, tiene que ver con la visibilización. Lo segundo es con advertir o darnos cuenta de la existencia de desigualdades de género y analizar el porqué de estas desigualdades, cómo es el resultado de patrones culturales, prácticas que vulneran los derechos de las niñas o las mujeres, como por ejemplo el acceso a la educación. Tanto niñas como niños no acceden a la educación, hay deserción escolar, pero las razones de las que las niñas no asistan son diferentes a las de que los niños no asistan, ¿no? Las niñas tal vez es por un tema de seguridad, es un tema porque asumen el trabajo doméstico o el cuidado de sus hermanitos, y en el caso de los hombres podría ser por el tema de el trabajo, ¿no? De que los niños empiezan a trabajar a muy temprana edad. Entonces, son diferentes causas, si bien tenemos el mismo problema, son diferentes causas por cuestiones de género en las cuales hay que abordarlas de manera diferente. Después es incluir las relaciones de género como una expresión de desigualdad social y como una categoría de análisis. Es decir, vemos cómo son estas relaciones entre hombres, mujeres, entre niños y niñas desiguales, ¿no? Y también las relaciones entre las mismas mujeres y entre los mismos hombres. Y en ese sentido deberíamos actuar en consecuencia después de todo este análisis que hemos hecho. Entonces son estos 5 puntos que se deben considerar. Y no olvidarnos, pues, de que no es poner la atención solo en las mujeres o solo en los hombres por separado, sino las relaciones que se construyen entre ambos. Y trabajar en ese sentido, tanto con hombres como con mujeres, por igualdad de derechos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacerlo? Aquí la guía, también la guía que vamos a poner a su disposición, pues plantea 5 acciones específicas, que son realizar estadísticas, realizar un análisis de género, plantear objetivos de igualdad de género, identificar de qué manera la propuesta va a incluir una estrategia de género que nos permita revertir estas condiciones desiguales de género y tener un sistema de seguimiento y evaluación sensible al género. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta 5 cosas, las que veíamos previamente, y realizar estas 5 acciones. Contar con estadísticas, tener un análisis, plantear objetivos y plantear estrategias. Pero para eso, ¿cómo empezaríamos? La guía que vamos a poner a su disposición les plantea 5 pasos. Los 5 pasos son los siguientes. Primero, tener un marco conceptual, es decir, todos tendríamos que conocer los conceptos básicos de lo que implica el género, que es división sexual del trabajo, y todos los conceptos básicos sobre el género, que están en la guía que ponemos a su disposición. Después, tendríamos que analizar las políticas que hay dentro de la federación y cuál es la viabilidad de incorporar esta política de género en los proyectos, tanto IPD como los proyectos que se desarrollan para las empresas. Y ver también en sus países, cuáles son las implicancias que se están asumiendo al respecto. Es decir, trabajar muy de cerca con el área de programa y cómo está cada país avanzando respecto a la política de género en su país. Luego, el tercer paso, pues, es el analizar el marco internacional sobre la igualdad de género, que también está en la guía lo que se refiere a este marco internacional, los compromisos a los cuales han firmado los gobiernos, los estados de cada país. Y luego tener un donante, cuando tengamos un donante identificado, ya sea institucional o corporativo, para presentar esta propuesta, tendríamos que analizar, por un lado, cuál es el enfoque de este donante y por otro lado, cuál es el enfoque nuestro, ¿no? Como país también. Y en ese sentido se utilizan las herramientas que les vamos a plantear en la guía, en este manual, ¿no? Y así procedemos a el análisis de género en el ciclo del proyecto, ¿no? Desde una propuesta muy simple, o desde un diagnóstico, o desde la implementación de un proyecto o la evaluación del proyecto. Bueno, entonces eso es la introducción que queríamos hacerles en este momento. No sé si tienen comentarios, dudas, preguntas.
Pueden escribir si quieren en el chat y también las leemos. Bueno, mientras... Hola. Hola, Josefina. Sí, hola, ¿cómo están? Respecto a la parte que dice que cuando se vayan a hacer propuestas, creo que era lo que presentaba, que identifiquemos al donante hacia dónde está vinculado o sea, es como la orientación que tiene este donante hacia lo que es la igualdad de género. ¿Eso era a que te refería exactamente? O no recuerdo muy bien. Si me puede ayudar en esa parte ahí, por favor. Sí, sí, Josefina, a eso me refería. Es decir, nosotros antes de desarrollar una propuesta ante un donante, ya sea corporativo o institucional, tendríamos que analizar cuál es su enfoque, cuáles son los objetivos que persigue ese donante respecto al tema de género, que estamos hablando en este caso, y hacer una superposición entre los objetivos de este donante y los objetivos que tiene nuestra organización y encontrar el punto de encuentro entre ambos, ¿no? Y si el donante prefiere mantenerse al margen de lo que es la igualdad de género, en este caso ya no estaría, no podríamos hacer la comparación entre lo que tiene la organización y lo que es el donante, porque si se mantiene al margen de este punto, ¿qué haríamos en ese caso entonces? Bueno, la verdad es que, Virginia tendrá ahí su posición, pero yo tengo una posición que es, pues, todas las propuestas de desarrollo deberían incorporar el enfoque de género, si no, no se pueden llamar, ya no sería una propuesta de desarrollo, y ya no sé de qué donante estamos hablando. Sí, ahí para aclarar un poquito en las diferencias entre corporate y IPD. Sí. Efectivamente, en IPD asumen este proceso de proyectos de desarrollo con ciertos parámetros. En los donantes corporativos tenemos un poquito más de lapso, por decirlo así, entre lo que el donante corporativo también requiere o cuáles son sus necesidades y lo que nosotros también, cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos generar valor partido. En el caso de corporate, también depende de las necesidades mismas de los donantes corporativos, pero también creo que finalmente las propuestas que presentemos van a, en un corto plazo, mediano plazo, van a terminar requiriendo tanto enfoque de género como también enfoque de ODS. Pero para nosotros como alianzas corporativas no es un requisito previo para poder presentar otro tipo de propuestas, como propuestas de nutrición o educación mismas, que deberían, pero que según esta generación de valor compartido miramos más dentro de las necesidades mismas del aliado corporativo como tal, en ese caso para Corporate, Rosita. Ya, yo, Gina, lo vería más bien, y Josefina lo vería más bien como una oportunidad, o tal vez la empresa no ve estas desigualdades de género y no apuesta, pero si conoce de nuestra parte que nosotros tenemos una política y tenemos una apuesta por la igualdad de género, puede interesarse, ¿no? Se puede ser también una oportunidad para poder sensibilizar a las empresas, no lo sé, por ahí, sí. ¿Verdad? Sí, tienes toda la razón, Rosita, y quería hablar un poquito de eso. Esto es como la base y los conceptos básicos, pero creo que para alianzas corporativas hay mucho más que profundizar y que estaremos haciéndolo desde la oficina regional, porque efectivamente las empresas se han dedicado muchísimo en temas de enfoque de género y de igualdad de género a todo el tema de las mujeres en el mercado laboral, sobre todo a tratar de disminuir las brechas en temas de colaboradores y colaboradoras, en el porcentaje de cuántos son hombres, mujeres, y muchas de ellas solo se han enfocado en ese proceso, y acá hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la Red de Empresas por la Diversidad tiene toda una guía de género y empresas, y ustedes podrán ver ahí en lo que se están enfocando muchas de las empresas a nivel Latinoamérica, efectivamente, a cómo están las mujeres en el mercado, cuáles son los temas de diversidad sexual, inclusive muchos temas de la empresa contra la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico. Entonces creo que, como dice Rosita, son oportunidades que nosotros podemos ver. Cuando hablamos de gestión de grupos de interés, muchos nos preguntamos, pero ¿cómo puedo gestionar un grupo de interés o qué más le puedo yo proponer a una empresa? Entonces, si hablamos de qué más propuestas, si encontramos que es una empresa, un aliado corporativo que tiene toda una disponibilidad sobre algo que nosotros podamos ir más allá, esto se llama también innovación social. Es decir, muchas empresas ni conocen en muchas ocasiones que hay ciertos temas en enfoque de género, en igualdad de género, que se podrían abordar con ellas. Y como aldeas infantiles,
también cómo podemos gestionar esos grupos de interés o cómo podemos hacer proyectos que también se enfoquen en esas acciones que para nosotros podrían ser propuestas de innovación social. Entonces, esto es un tema que lo vamos a abordar, como les comento, el siguiente año, pero la invitación es dejar esa puerta abierta para que ustedes dentro de sus propuestas, dentro de sus alianzas puedan empezar a incorporar estos procesos de enfoque de género y de igualdad de género que sé que son muy importantes en este nuevo proceso de innovación social que estamos haciendo a nivel de proyectos para empresas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, algún comentario. Creo que no. Están tímidos. Belkis. Belkis dice, en Costa Rica iniciamos el primer proyecto. Si quieres puedo contar. Claro que sí, Claro Belkis, que sí, por favor. Belkis. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Nosotros iniciamos este año con la aplicación de un proyecto por medio de la fundación que trabaja de la mano con S.C. Johnson, que es la Fundación Dibujando un Mañana. Básicamente ellos habían venido el año pasado a conocer un poco aldeas infantiles porque esta fundación está en México y trabaja con varias empresas privadas como Lego y bueno, S.S. Johnson, entre otras. Y nos dieron la oportunidad de aplicar este año por medio de ellos para el financiamiento de S.S. Johnson, pero solo en género, ¿no? Cuando nos colocan las bases para participar, pues esta misma fundación nos dice que podemos aplicar en base a educación y protección, pero todo tiene que ir centralizado en la atención de niñas y jóvenes, ¿no? Entonces desde allí se inicia todo lo que fue la aplicación de transversalización de género y empoderamiento de las beneficiarias de los distintos programas de aldeas infantiles aquí en Costa Rica. Se dio la aprobación del financiamiento. Vamos a comenzar este año, bueno, ya comenzamos, de hecho, se inició en agosto. Básicamente el financiamiento era por $20,000. Ya el proyecto, aunque son $20,000, el proyecto está presupuestado por alrededor de $60,000 aproximadamente, pero ya como dentro de los lineamientos internacionales y regionales, ya el tema de género era una de las acciones que estaban pendientes por implementar. Ya estamos trabajando con la oficina regional. Esta persona fue la que nos apoyó a hacer todo el desarrollo del financiamiento en conjunto con IPD, con Priscila. Y ya se inició todo el trabajo en conjunto. El financiamiento básicamente lo vamos a aplicar para todo lo que va a ser el pago de salario de esta persona que viene a realizar todo el programa como tal. La idea es empoderar y primero es hacer una evaluación. Este año, lo que resta de año, estamos haciendo un diagnóstico de cómo estamos nosotros de forma interna viendo el tema de género, desde los colaboradores hasta el equipo técnico, así como las formadoras, para luego entonces iniciar todo el proceso de empoderamiento de los participantes. Entonces primero la idea es el diagnóstico, luego del diagnóstico pues analizar los resultados, iniciar con el trabajo en conjunto de todo el equipo o colaboradores que prestan atención y servicio a todos los beneficiarios y posteriormente iniciar todo el trabajo con los beneficiarios, en donde sean las chicas pues que realicen, se tiene todo un cronograma de trabajo para que estas chicas, desde las más pequeñas hasta las jóvenes en los programas de empleabilidad, puedan asumir todo el tema del empoderamiento y la igualdad de género, y sean luego estas chicas que puedan ya retransmitir toda esta información. Se está haciendo todo un comité, y la idea es que estas chicas puedan pues retroalimentarse y retransmitir toda esta información a todo el resto de la organización. Básicamente el proyecto tiene un año, o sea, es de agosto hasta agosto del año siguiente, y ya iniciaríamos en el 2019 con todo lo que es la ejecución del empoderamiento ya de los beneficiarios, tendríamos ya la evaluación. Pero básicamente así es como lo hemos ido trabajando con esta empresa, quien nos dio pues la oportunidad, y por medio de esta fundación. Entonces ya estamos encaminados, ya hemos recibido las primeras charlas de género a nivel de colaboradores.
Ya tenemos el primer cronograma de trabajo, ya se definió comité, porque por cada área, si es Oficina Nacional, va a tener un comité, una persona responsable, luego cada programa va a tener una persona responsable que va a ir dando seguimiento a todo este cronograma. Pero básicamente eso es lo que les quería contar un poco de cómo se dio ya este primer avance en el tema de género para el financiamiento del proyecto a nivel interno. Genial, Belkis, muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy felices por esa oportunidad tan grande que creo que abre las puertas y podemos compartirle a toda la red, tanto de Corporate como al IP del proyecto, para que pueda ser una oportunidad para otros países en donde se pueda replicar de pronto con otro aliado corporativo, con el mismo, este tipo de propuestas que creo que son súper valiosas para la región. Entonces, de verdad, felicitaciones y esperamos que les vaya muy bien con todo el proyecto. Sí, muchas gracias. Sí, felicitaciones, Belki. Yo también ahí quería agregar, Gina, que me parece muy importante y resaltar este trabajo que está haciendo Costa Rica, que no solamente está abordando el enfoque de género para los participantes, sino está internamente aprovechando este proyecto para que internamente también se fortalezcan las capacidades de la organización y de los colaboradores. Eso tiene mucho valor agregado en el tema de sostenibilidad del proyecto también, y aprovechar también los recursos para que esta incorporación del enfoque de género quede en la organización, no solamente como sea un proyecto, sino se queda también instaurado, ¿no? en Costa Rica. Felicitaciones, Belkin. Me parece muy bueno este proyecto, muy importante, y si también ya quisiera comprometerte, si puedes compartirnos cuando termine este proceso, los resultados, sería muy importante para nosotros. Sí, de hecho, ahora tenemos, si quieren les comparto luego, o te lo paso a ti, Gina, y luego tú les compartes, o lo subimos a la nube, todo cómo se presentó el proyecto, cómo era las bases que nos solicitaba la fundación en este caso, para que, bueno, ya lo tengan ahí y puedan ir viendo cómo lo presentamos. Perfecto, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, creo que por ahora, y ya tenemos una hora de webinar, creo que ya podemos dar por finalizado. Rosita, no sé si quieras agregar algo más o ya podemos cerrar el webinar. No, por mí, muchas gracias por la invitación, a su disposición con cualquier duda, pregunta que tengan, de manera por correo, me pueden escribir. Perfecto. Y yo también te agradezco, Rosy, en nombre de todo Alianzas Corporativas, por aceptar esta invitación y por venir a explicarnos un poquito más esta conceptualización del enfoque de género. Y a todos y todas, muchísimas gracias. Un gusto. Los invitamos para que estén muy pendientes de los próximos webinars el otro año, en donde vamos a aterrizar un poquito la conceptualización misma del género para proyectos con empresas. Les agradecemos a todos, un abrazo grande. Les vamos a estar compartiendo la grabación y la presentación en las redes de Corporate IPD. Un abrazo grande para todos. Gracias. Gracias, Gina, por todo. Chao. Gracias a ustedes. Buen día. Gracias.